Amén, amén. Dios me los bendiga. Iglesia, siempre es bueno estar aquí en casa y compartir con ustedes de este Dios maravilloso. ¿Quién estuvo el domingo pasado a las 11:30 en esta reunión? Levanten su mano los que estuvieron el domingo pasado. A ver, ok. Hay muchos que no estuvieron, muchos que sí y otros tantos que no. Quiero solo recapitular porque quiero continuar con el mensaje del domingo pasado. Y para recapitular, estamos leyendo el libro de Joel en el capítulo 2. Y los versículos, ¿por qué? ¿Por qué quiero recapitular? Ok. Hemos entrado a un tiempo espiritual que ya se activó en el mundo entero. Y es ese momento donde Dios profetizó y que como yo oré hace un momento, cuando Él profetiza en Isaías que ustedes y yo íbamos a brillar, a resplandecer con una luz admirable, porque la oscuridad del mundo va a llegar a un límite de donde Dios no quiere que pase. ¿Sí, amén? Y en el mundo entero estamos viendo una oscuridad como nunca antes. Y estamos observando cómo personas inteligentes, brillantes, están abrazando conceptos y ideas que están muy distantes de ser lógicas y de ser la verdad. Y esta oscuridad está arrasando con las familias alrededor del mundo. Hay una distorsión de las cosas que va más allá de los sentidos. Por ejemplo, ya hace un buen rato atrás, y yo ya lo he hablado acá, hay personas que de repente se levantan y dicen, yo ya no soy, o sea, mi género ya no es hombre ni mujer, yo soy gato. Y en Estados Unidos han hecho como un censo, ¿no? De todas estas nuevas identidades que están surgiendo en el ser humano a través de haber creado el concepto que pueden haber un universo de géneros en medio de los hombres y las mujeres, ¿correcto? Y entonces hay perros, hay gatos, hay de todo tipo hay cosas, hay personas que se consideran una cosa, ¿sí? Pero lo que más abunda o abundaba hace 3 años eran los gatos. Y aún en escuelas públicas, debido a que el gobierno de ese momento fomentaba esta diversidad de conceptos de lo que somos en nuestra identidad, empezaron a verse obligados a aceptar lo que la gente estaba diciendo porque ellos eran los promotores. Y en escuelas públicas empezaron a celebrar ya no solo el Día del Niño, ¿verdad? Sino también el Día del Gato, porque habían más gatos que de otro tipo de género. Ahora bien, ¿qué está pasando en la sociedad? Yo ya no los veo bien sin lentes, así que me los voy a poner, los veo borrosos. ¿Qué está pasando en la sociedad? Si mi hijo hoy se levanta diciendo que es gato, la sociedad dice, yo tengo que respetarlo. Entonces los papás se tienen que meter a San Google, ¿verdad? A ver, ¿cómo se acaricia a un gato? ¿Cómo se alimenta a un gato? ¿Cómo se trata a un gato? Porque ese es el trato que mi hijo espera de mí. Y hemos llegado a ese lugar. En Asia, en lugares como Japón, como China, estamos viendo una cantidad de personas que están solitarias, pero tienen muchos recursos financieros y están creando robots de acuerdo a la necesidad de un hombre o de una mujer, y ese robot tiene todas las cualidades que este hombre quiere o esta mujer quiere, y esa persona, este robot más bien se convierte en su pareja. Y se enamoran de este robot, ¿no? Y esa es con la persona, pero robot con la que conviven, ¿sí? Y se está volviendo algo natural y normal y aceptable. Este tipo de tecnologías tiene costos millonarios y por eso es que no han dado la vuelta al mundo todavía. Pero le decía yo hace momentos que estaba en el refugio, Hershey's fue el hombre que nació muy pobre y él anhelaba comer chocolate.
Pero en esa época el chocolate solo existía el que era puro, chocolate, cacao puro. Entonces era lo que hoy conocemos como chocolate amargo, ¿sí? Y era carísimo. Solo los ricos podían tener acceso al chocolate. Y Hershey's descubrió que si lo mezclaba con leche, y de ahí nace el chocolate con leche, podía bajarle el costo significativamente. Y podía ser accesible el chocolate hasta la persona más pobre en el planeta Tierra. O sea, yo aquí no tengo ningún beneficio de hablar de Hershey's, ¿verdad? Pero estoy segura de que la mayoría de nosotros hemos comido alguna vez un chocolate Hershey's. ¿Qué hizo él? Se inventó un camino para que todo el mundo tuviera acceso a esto. Lo mismo va a pasar con la tecnología. Va a llegar un momento que se va a hacer accesible a todo el planeta Tierra y a todas las esferas económicas. ¿Qué estoy diciendo con esto? La oscuridad va avanzando y el momento ha llegado para preparar Dios a su iglesia para que podamos ser esa luz que resplandece, esa luz que brilla, donde ninguna oscuridad podrá resistirse. Amén. Ninguna oscuridad podrá resistirse. Para esto, Dios es claro en su palabra y Dios nos está dando instrucciones claras. ¿Qué es lo que somos llamados a hacer por voluntad propia, por convicción espiritual en nuestras vidas, para que seamos ese pueblo que resplandece y entonces las tinieblas retrocedan y esos millones de almas puedan convertirse a Dios? Una situación está sucediendo al mismo tiempo que estamos viendo la oscuridad crecer. La gente está cansada de la religión. La gente está cansada de la religión. ¿Qué es religión? Religión es un conjunto de mandamientos o mandatos que debo de cumplir, y si los cumplo, entonces soy santo. Pero como ser humano, tú y yo podemos crear una disciplina que nos lleve a comportarnos de cierta manera. Y eso no significa que conozco a Dios. ¿Qué pasa cuando yo reúno el comportamiento cristiano que se supone que debo de tener, pero no conozco a Dios? Sucede que surgen personas arrogantes que critican, que juzgan, que señalan, que condenan y que en secreto viven otra vida. Y se comportan de una manera delante de ciertas personas, pero delante de otro grupo de personas tienen otro tipo de comportamiento. ¿Sí, amén? La religión es el intento del ser humano de acercarse a Dios, pero es un intento fallido. Lo voy a volver a repetir. La religión es el intento del ser humano de acercarse a Dios, pero es un intento fallido. Y estas personas, cuando le hablas de ir a una iglesia, dice, ni loco. O sea, para ser como ellos, mejor me quedo aquí, donde estoy. ¿Para qué fingir? ¿Sí, amén? Ok. Entonces, cuando hablamos de Dios, una de las cosas que sucedió aún en la iglesia cristiana evangélica es que sistematizamos a Dios y lo convertimos en una religión y lo hemos convertido en denominaciones. Y cada denominación, ¿qué significa? Que creen algo diferente. ¿Cómo así? Si Dios es el mismo. ¿Por qué cada uno cree algo diferente si Dios cree una sola cosa? Pero aquí nos hemos dividido, nos hemos fragmentado, y no solamente dividido y fragmentado, ni tan siquiera nos podemos mostrar amor los unos con los otros. Porque como no piensan como yo, fúchili. Porque no caminan como yo,
Ushili. ¿Me explica? Y no los aceptamos o no nos aceptamos. Y entonces ha habido una barrera que se ha construido, es una barrera invisible, pero real, por solo no ser idénticos. Ahora, Dios se mueve en su multiforme gracia, basada en el mismo principio. Dios nunca va a ir en contra de sus principios, nunca. Él va a permanecer firme en la verdad. Oh, pero Él se manifiesta de diferentes formas. Y para muestra un botón, como dicen por aquí. Aquí en Unidad Cristiana predicamos varias personas. ¿Por qué? Si usted no lo sabía, porque yo creo en que muchos prediquen, es porque yo no quiero que la gente se acostumbre a seguir a una persona y pensar que esa persona solamente tiene la unción de Dios, y luego hacemos diositos de las personas y nos olvidamos de Dios. Entonces, ¿qué nos permite al tener varias personas enseñando la palabra? Que Dios se mueve de formas diferentes y Dios habla de formas diferentes, y en esas formas distintas Dios se comunica de una manera distinta con cada uno de nosotros y va haciendo clic en todos los corazones, nos va haciendo sentido, amén. Pero al mismo tiempo quitamos esa figura que solemos terminar idolatrando sin darnos cuenta. Entonces viene Dios y dice: necesito preparar al pueblo, que sea un pueblo entendido de los tiempos que estamos viviendo. Y tenemos que ser entendidos de los tiempos. Y yo quiero que busquemos ese versículo en la palabra, porque no lo traía preparado. De los tiempos, porque está escrito en la palabra. Y mira lo que dice en primera de, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero en primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales. Está escogiendo y seleccionando a personas que dice: entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, viene Dios y me está diciendo: cuando alguien es entendido de los tiempos, los demás pueden caminar, entender y seguir la instrucción divina. Y luego también tenemos otros versículos de la palabra, como por ejemplo Proverbios 4:7, que dice: la sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría, por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Lo que me permite entender a Dios y entender también sus tiempos. En Efesios 1:17 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Una vez más, Dios diciendo: pidan sabiduría, pidan entendimiento para que podamos saber cómo Dios se mueve. Si yo no conozco y entiendo a Dios, no podré caminar en su senda en el tiempo correcto. Nunca olvidemos lo que dice Isaías 55:9. Mis caminos son más altos, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Pero no dice que no los pueda alcanzar. Dice que humanamente no caminamos en las sendas de Dios y humanamente no pensamos como Dios. Y por eso es que Dios insiste: necesitan alimentar su espíritu, porque en la medida que conozcan las revelaciones del espíritu, caminarán en mis sendas, que son más altas que las de los seres humanos, y tendrán mis pensamientos como sus pensamientos, porque tenemos acceso a la mente de Cristo, ¿sí o no? Amén, porque es lo que dice su palabra.
un versículo más que quiero leer sobre esto, y dice en 2 de Pedro 3:18, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en su gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia está compuesta de varias cosas, pero si lo queremos resumir, es el favor de Dios, es la misericordia de Dios, pero también el poder de Dios. Y Dios me está diciendo acá en su palabra que yo debo de crecer en gracia. En 2 de Pedro 3:18, perdón. 2 de Pedro 3:18. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. En la medida que yo cultivo mi relación con Dios, en la medida que yo busco entender a Dios, en esa medida entenderé los tiempos del Señor, porque los que estamos vinculados de forma constante con Dios, los que estamos buscándole a Él sin cesar, entenderemos sus tiempos. Y ahí entra otro versículo que está en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Y mira lo que dice: el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse, escuche, la otra versión dice el ejercicio corporal. Ejercicio y entrenamiento es lo mismo, con la diferencia que el ejercicio, que si lo haces una vez no tiene ningún resultado, pero el ejercicio en el que te entrenas de forma constante traerá un resultado, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces viene la palabra y dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la obediencia a Dios es mucho mejor. Ahí usa la palabra sumisión. ¿Qué es someterme a Dios? Es siempre voluntario. ¿Por qué? Porque tengo libre albedrío. La obediencia a Dios no es ciega. La obediencia a Dios viene bajo el entendimiento de la revelación de Dios y la sabiduría que se me es añadida a mi mente humana, una sabiduría espiritual que expande mi visión y me permite ver mucho más allá de lo que humanamente puedo ver. Por eso es que muchas veces yo me refiero al ser humano como miope en su visión espiritual. Espiritualmente somos miopes a menos que nos nutramos del Espíritu y entremos en la visión de Dios para ver más allá de lo que podemos ver. Amén. Sí. Estoy queriendo como sentar la base para entrar en el mensaje de esta tarde. Entonces, él me está diciendo, sí, claro, el ejercicio corporal te aprovecha de alguna manera, pero mi provecho en el ejercicio corporal es limitado. ¿Por qué? Porque se va a quedar aquí en la tierra. Porque aunque yo me ejercite, no puedo detener el envejecimiento. Sí lo retraso, pero no lo detengo. Sí tendré músculos para poder caminar firme en mi vejez y tener fuerza en mis piernas, porque el ejercicio está vinculado a vida buena, una vida agradable, una vida con salud, ¿sí? Porque es parte de ese entrenamiento que le doy a mi cuerpo. Pero yo, Cristina, y usted, su alma es eterna. Y este cuerpo no, este cuerpo está limitado a los años que va a vivir aquí en la tierra. Por lo tanto, el ejercicio corporal me aprovecha, pero me aprovecha en poco. Y entonces viene la palabra y me está indicando, y me está instruyendo, y me está diciendo, pero entrenarse en la obediencia, en el rendirme a Dios de forma voluntaria, por convicción a Dios, es mucho mejor. Porque promete beneficios en esta vida y en la venidera y en la que viene. Ahora, ¿qué es un ejercicio? ¿Qué es un entrenamiento? Es algo que yo practico a diario. Por ejemplo, cuando yo todavía estaba en la universidad hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Muchos años atrás, en mis 20s,
Imagínense, hace 35 años, o sea, yo escucho la frase y digo, ¿en serio? Hace 35 años yo podía dedicar 4 horas al ejercicio corporal. Y yo hacía 2 horas en el gimnasio de pesas, 1 hora de natación y 1 hora de ciclismo afuera, ¿verdad? En bicicleta. Yo digo, y uno se queja, ¿verdad? Ay, cuánto trabajo tengo de la universidad. Pero no sabe a la vida que uno va después, ¿verdad? Del compromiso del trabajo. Y hacer 4 horas de ejercicio me mantenía de una manera que tenía mucha resistencia física, porque mi cuerpo estaba en óptimas condiciones por la repetición constante del ejercicio. Pero Dios dice, yo quiero que te ejercites en obedecerme. La otra versión dice, ejercítate en la piedad, ejercítate en buscar las cosas del Espíritu y que éstas sean vida en ti. Pero entonces, ¿qué me está diciendo Dios? Hazlo repetitivamente, todos los días de tu vida. Hoy llevo ya mucho tiempo sin entrenar en forma. Tony en su tiempo fue, ¿cómo se dice en español? Físico-culturista. Imagínense. Y tiene todas las técnicas que muchas veces en los gimnasios que uno va, el entrenador medio te dice, pero no te enseña bien. Con él he ejercitado algunas veces y digo, al fin siento una diferencia impresionante porque la técnica del ejercicio hace que mi músculo responda más rápido. Ahora él, como él hace ejercicio todos los días, llega ahí, mira cómo estoy, ¿verdad? Y ya me enseña tus ñeques, ¿cómo le dicen acá? Conejos. Allá le decimos los ñeques, ¿verdad? Y yo digo, ahí va, ¿verdad? Creciendo el músculo. Pero ¿qué tiene que hacerlo? Constantemente. ¿Qué beneficio trae? Salud, energía, fuerzas y algo que necesitamos para la vejez. Dios dice, yo quiero que tú como ser espiritual te ejercites en buscarme a mí y te ejercites tantas veces sea necesario hasta que tu alma me obedezca voluntariamente, hasta que tú desees hacer lo que es agradable a mí. ¿A dónde? En las áreas en que todavía estamos cojeando. En esas áreas donde necesitamos a Dios en nuestra vida. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con los tiempos de Dios? ¿Qué tiene que ver eso con brillar con la luz del Señor y resplandecer con su luz para el tiempo en que estamos viviendo? Cuando tú y yo nos vamos a Joel, capítulo 2, que es el capítulo profético de los últimos tiempos y de las cosas que están por suceder en este tiempo, en ese capítulo Dios encierra todo lo que debería de estar sucediendo en nuestras vidas hoy. Entonces el domingo pasado yo enseñé sobre la primera parte que está en el capítulo 2 del versículo 12 al 17. ¿Qué nos dice en esos versículos el Señor? Lo primero, que volvamos nuestros corazones de forma genuina a Dios en arrepentimiento. Y la frase que usa es una frase muy fuerte porque dice, saca tu corazón, sácalo. Es decir, antes se acostumbraba a rasgar las ropas en evidencia de arrepentimiento, pero aquí Joel está diciendo, ya no basta con que externamente parezcas cristiano. Lo voy a volver a decir. Ya no basta que externamente parezcas cristiano. Es necesario que tu corazón genuinamente se rinda a mí y se arrepienta de todo lo que no hace bien. Ahora, yo quiero que tú te preguntes, ¿has tenido malos pensamientos sobre alguien? No me hubieras contestado, lo hubieras dejado ahí en secreto. Pero esa es la evidencia de que hay áreas en mi vida que no están de acuerdo al corazón de Dios.
has pasado del pensamiento de me cae mal, lo detesto, es lo peor o la peor, lo que sea que hayas pensado, a desear vengarte? No me contestes. Y pensar en cosas de cómo vengarte. Otros quizás ya no solamente han pensado en la venganza, la han ejecutado y la llaman dulce venganza. Y aunque sea la humillé, lo humillé. ¿Me explico? Pero ahí estamos alimentando en nuestra alma conceptos de vida que son opuestos a los conceptos de Dios, a la libertad por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Y entonces Joel me dice, es necesario que el pueblo de Dios se arrepienta, pero esta vez de corazón sincero. ¿Cómo sé que un arrepentimiento es genuino? Una de las cosas que sucede es que confundimos arrepentimiento con remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Ay, ya la regué. Ay, a saber cómo me va a ir. ¿Qué consecuencia iré a tener? El remordimiento te hace sentir culpable, te da vergüenza y te hace sentir que no eres digno de hablar con Dios. Remordimiento te da culpa, vergüenza y te hace sentir que no eres digno de hablar con Dios. Y no solo eso, te enfoca en la consecuencia de tu error. Ay, si yo no lo hubiera hecho, esto no me hubiera pasado. Hay una gran distancia entre remordimiento y arrepentimiento. Y lo vamos a leer en la palabra, en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 8 y 9. Mira lo que dice Dios. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se diga simplemente el uno al otro, estamos salvos porque ya hicimos la oración de fe. Aquí dice porque somos hijos de Abraham, ¿verdad? Pero hoy ya soy salvo, yo ya hice la oración de fe. A ver, la fe es un verbo activo, no está muerta, está viva. Y dice la palabra que si no tengo un fruto, mi fe está muerta. Pero si tengo fruto, entonces sí hice la oración de fe. Entonces no se conforme con haber repetido algo. Repetir no hace que sea de fe. ¿Sí, amén? Fe significa que usted está viviendo una vida que refleja que cree en Dios. Y si cree en Dios, su vida cada día se va a alinear más a Dios. Amén. Y arrepentimiento significa, según este versículo, que nuestra vida está cambiando porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos vuelto a Dios. Y digan, no se digan simplemente el uno al otro estamos salvos porque somos descendientes de Abraham. Y luego dice Dios, eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Es decir, si falleciera la descendencia de Abraham, que no ha sido así porque nosotros somos descendientes de Abraham y como gentiles hemos alcanzado la bendición que Dios le dio a Abraham y le dijo, benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Amén. Y ahí entramos nosotros que hemos sido incrustados al árbol original donde solo estaba el pueblo de Israel, y hoy como gentiles pertenecemos a ese árbol, hemos sido adoptados por el Señor Jesús. Pero Él está diciendo, ¿sabes qué? No basta con repetir una frase, tiene que haber convicción en tu corazón, tiene que haber una fe genuina, una fe real. Y la fe es la certeza de lo que espero. ¿Qué espero yo de parte de Dios? Según la palabra, lo que yo debo de esperar es que yo voy a nacer de nuevo, ¿sí o no? Y que es un nacimiento de espíritu y de agua al bautizarme, ¿sí o no? Y que en ese nacimiento de espíritu yo soy resucitado a una nueva criatura. Una criatura que está distante de lo que tú y yo hemos aprendido en la tierra y que está pareciéndose cada día más a lo que Dios creó en el cielo, porque a todos nos creó a su imagen y semejanza. Nos estamos pareciendo más a
pasa cuando hay arrepentimiento? Hay fruto de transformación en tu vida. Hay fruto de nueva vida en ti. Hay fruto que indica que tú estás arrepentido porque estás permitiendo que Dios opere en tu vida. El arrepentimiento te acerca a Dios en vez de alejarte. El arrepentimiento te hace adueñarte de tu pecado sin buscar cómplices. ¿Qué son los cómplices? Aquellos a los que yo digo, es que porque me hizo eso yo reaccioné así. Mentira. Tú reaccionas como reaccionas porque tú lo decides. Punto. Y tus decisiones las tomas basadas en lo que tienes guardado en tu corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él sale el tipo de vida que tú vas a dar, mana la vida, ¿sí? La vida que yo reflejo es el resultado de lo que habita en mi corazón. Entonces, si tú vas por la calle criticando a medio mundo, lo que hay en ti es juicio. Y hay soberbia porque tú te sientes superior a los demás. Y todos los demás están inferiores a ti. ¡Y qué barbaridad! Y los criticas y los señalas y los condenas y hacemos de todo lo demás. ¿Sí, amén? ¿Me estoy dando a entender? Entonces Dios en Joel está hablando de ese tiempo profético donde Dios se va a mover como nunca antes. Hemos llegado a ese tiempo, pero para que ese tiempo se desate, yo, Cristina, necesito revisar mi corazón y arrepentirme de todo lo que no está ordenado con Dios. ¿Dónde consigo ese arrepentimiento? En su presencia. Cuando hago las preguntas correctas, Señor, ¿qué hay en mi corazón que me separa de ti? Oh Señor, ¿por qué tiendo a pensar en estas cosas? ¿Qué hay en mi corazón que hace que yo piense de esta manera? ¿O qué hay en mi corazón que me hace sentir de esta manera? ¿O qué hay en mi corazón que me hace percibir la vida de esta manera? Pero si yo no voy a Dios a hacer estas preguntas, ¿cómo me enteraré de mi propia condición? Si mi corazón, no el de Cristina, el suyo también. O sea, diga, mi corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas. ¿Sabía usted eso? Que su corazón le dice, tranquila, Carmen, tú estás más que bien. Tú ni te preocupes. Estás 10 en el espíritu. Como cuando Dios me dijo, sienta a tus 3 hijos y les vas a enseñar autoridad. Siéntalos a los 3 y dales permiso que te digan todo lo que haces mal. Imagínese cómo iba yo a enseñar autoridad. ¿Verdad que no se parece a la autoridad que conocemos en la tierra? Ahora, ¿sabe cómo iba yo? Bien confiada, porque yo era mamá 10. Yeah. Yo no tenía 9.5, yo era mamá 10. Yo aplicadita a la Biblia. No detengas la vara del niño, ¿verdad? Porque el que lo corrige a tiempo va a cosechar cosas buenas en el futuro. Mamá bíblica. Y para cada regaño tenía versículos. Y entonces senté a mis 3 hijos, la mayor tenía 10, mi hijo tenía 8 y la chiquita tenía 7. Son una marimbita. Y les digo yo, hijos, con mucho respeto, les pido que no se olviden que soy mamá, pero me pueden decir todo lo que he hecho mal. Pero yo pensaba que me iban a decir, no, mamita, si tú eres 10, ¿verdad? Entonces yo iba bien contenta. Y cuando les digo esa frase, los 3 se sonrieron de oreja a oreja. Y yo dije, ¿estos condenados? ¿Qué les pasa? ¿Cómo? O sea, los vi, mire, era una felicidad que irradiaba. Como, ¿en serio? ¿Te podemos decir lo que haces mal de verdad y no nos va a ir mal a nosotros? Yo, condenados estos.
Mire, y empiezan a decirme uno a uno. Y yo me agarraba de la silla y le decía: Señor, agárrame porque los mato. ¿Cómo se atreven a juzgarme de esa manera? Si soy su mamá, ¿verdad? Y Dios ya me había dado la instrucción y me había dicho: cuando ellos hablen, tú no vas a decir nada. Ni cuando terminen de hablar. Vas a anotarlo todo y luego vas a hablar conmigo y yo te voy a enseñar qué hacer. Yo, ok, Señor. Pues ahí llevaba yo la lista de 40 cosas. Ni 2 ni 3, 40. O sea, eran 13 por cada uno y más de uno dijo 14, ¿verdad? Uno de ellos dijo 14 cosas. Me voy con Dios. Y Dios me dice: Cristi, de estas 25, ellos tienen razón. En estas 15 están equivocados. Pero cuando te sientes con ellos, vas a hablar primero de las 25 cosas en las que te has equivocado. Y yo te voy a mostrar por qué. Mi corazón me había engañado con la Biblia. Ay, pero eso no pasa. Solo a mí me pasa. Corazón es engañoso y perverso. Y me tocó aprender que la verdadera autoridad reconoce el error, pide perdón y cambia de dirección para enmendar el error. Pero la autoridad que yo conocí es: cállese y no hable. Y mi cabecita decía: pero yo no fui, cállate. Yo no podía decir que yo no había sido porque me iba peor de que si me culpaban por haber hablado. Mamá siempre tiene la razón, papá siempre tiene la razón. Y por dentro, qué viejos verdes, qué razón ni que nada. No podía honrarlos porque mi corazón se enojaba en sobremanera. No conocía la verdadera autoridad hasta que Dios me la enseñó bien bello a través de mis 3 hijos, que quería matar en un ratito, que por su gracia no lo hice y por su gracia he aprendido a caminar hasta el día de hoy, ya adultos. Más libertad no pueden tener de decirme lo errada que estoy. Pero ahora ya es como: mira, mamá, en esto y esto y esto no estás bien. Échale el ojo a eso, por favor, y arréglalo. Vaya cosa. Ya casi son mis papás, ¿verdad? Porque pues ya hoy son adultos. La mayor tiene 31, mi hijo 29 y la chiquita 28. Y me detengo. A veces me dan ganas de... Y me acuerda Dios: acuérdate, ya pego retroceso, ¿verdad? Y ya me pongo en neutro. Y le digo: Dios, a ver, háblame y muéstrame. Y mire, me ha enseñado tanto Dios a callar, a esperar, a reconocer si tienen razón o no tienen razón. Y sigo creciendo como persona. Entonces, estamos nosotros llevando nuestro corazón al único que nos puede mostrar las perversidades y el engaño de nuestro corazón. Le estamos diciendo: muéstrame mis engaños, muéstrame la perversidad de mi corazón. Porque cuando hacemos esto, créeme, tu vida va a empezar a brillar con la luz del Señor, porque tu vida va a empezar a dar fruto, fruto agradable de justicia, dice la Reina Valera, que es arrepentimiento, fruto digno y agradable de justicia. Entonces, tú y yo somos llamados para entrar en este tiempo, para abrazar lo que Dios va a hacer, porque Dios dice que el pueblo va a resplandecer, su pueblo, el pueblo de Dios va a resplandecer de tal manera que no habrá oscuridad que pueda prevalecer. Pero lo primero que dice es: arrepiéntete, saca tu corazón. ¿Y sabes qué dice? Convoca a reunión a todos. Y cuando habla de todos, habla de ancianos, de adultos, de niños, de jóvenes, de bebés que están todavía siendo alimentados por su propia mamá. ¿Y sabe qué más dice Dios? Y a aquellos que están en el día de su boda, ya a punto de casarse,
Y ya ve como el novio no puede ver a la novia, ¿verdad? Y la novia está en un cuarto escondida y el novio anda todo nervioso caminando por todos lados, ¿verdad? Dios dice, a esos dos que están a punto de casarse, también tráelos. ¿Sabe lo que significa decirle a alguien que tiene el horario de su boda? Espérate, ponle pausa, Dios te llama. O sea, Dios me está diciendo, no hay nada más importante que escuchar mi voz y atender lo que yo quiero decirte para que me obedezcas. Porque ejercitarme en obedecerle a Él traerá bendición en esta tierra y para la vida venidera. Es un ejercicio repetitivo, constante, el buscarlo a Él, el llevar mi corazón a Él, el ser examinada por Él, el que decirle al Espíritu Santo, está atento a mis pensamientos y cuando veas uno, acuérdame de que tengo que preguntarme por qué pienso como pienso, por qué siento como siento o por qué actúo como actúo. ¿Amén? Ok. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 21 de Joel, dice, entonces no tengas miedo, oh tierra, oh pueblo, entra en contentamiento y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. En el versículo 21 es el preámbulo a lo que se profetizó en Joel. Tú que te has arrepentido, tú que has venido a mí con clamor genuino, para que yo te convenza, te transforme, te renueve, te resucite en el poder del Espíritu. Vámonos al versículo 27. Y ahora ustedes sabrán, dice, sin ninguna duda, si me ponen el versículo 27, por favor, de Joel 27. Joel 2, 27, gracias. Y ahora sabrán sin ninguna duda que yo estoy en medio de ustedes. Aquí está escrito al pueblo de Israel, pero usted y yo sabemos que ahora somos parte de ese pueblo escogido y por eso lo dije hace un rato, que hemos sido insertados en el árbol original y ahora somos adoptados y somos parte del pueblo de la promesa y estoy en medio de Israel para protegerlos y bendecirlos, porque yo soy el Señor tu Dios y no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Acá el pueblo de Israel vivía de forma constante la cosecha de sus pecados, porque por muchas veces le daban la espalda a Dios. Y Dios se quedaba con ellos y Dios seguía bendiciéndolos, pero ellos seguían adorando a otros dioses y llegaba un momento en el que Dios decía, me tengo que apartar para que se den cuenta que se han olvidado de mí. Me tengo que, porque donde Dios está hay vida y hay bendición. Amén. Y dice, y el mundo sabrá que yo estoy en medio de ellos. ¿Por qué? Porque habrá vida y bendición, porque habrá protección, porque lo sobrenatural se va a manifestar, porque donde Dios habita, ahí habita su gloria. Entonces, ¿en qué estamos buscando? Ya no estamos buscando que Dios se manifieste, no. Hoy queremos que Dios se quede a habitar en medio de nosotros, para que ese río de agua viva esté fluyendo de forma constante en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué hacía Dios en el tiempo antiguo? Se apartaba del pueblo y cuando Dios se apartaba, quedaba la realidad del pueblo. El pecado y el fruto del pecado, que es muerte. Y los pueblos enemigos siempre tomaban poder sobre el pueblo de Israel, los saqueaban, los llevaban cautivos y esclavos, ¿sí o no? Ok. Pero aquí en el libro de Joel, cuando se da ese llamado al arrepentimiento, aún incluyendo los bebés que están lactando, aún aquellos que están a punto de casarse,
Y Dios los convoca a todos, aún a los ministros y a los pastores. Y les dice Dios, ayunen para buscar mi presencia. Cuando se dé ese arrepentimiento, es tiempo de que estén contentos y se regocijen. ¿Por qué? Porque el mundo sabrá que yo habito en medio de ustedes, que yo soy el Dios, el único Dios verdadero, el único Dios viviente, y ustedes ya no vivirán vergüenza. Y dice el 28, y sucederá, no logro ver el inicio, pero bueno, dice, y sucederá, o vendrá a suceder después de ¿qué? De un arrepentimiento genuino. ¿Qué causa un arrepentimiento genuino? Una búsqueda genuina de Dios. Y sucederá después de esto, que yo voy a derramar de mi espíritu en todos los seres humanos, sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones. Algo maravilloso está sucediendo, porque en esta casa ya está pasando. Ya tenemos ancianos que están soñando sueños divinos, sueños espirituales. Ya tenemos jóvenes viendo visiones. Sabemos que vamos a llenar, no por nuestra fuerza, sino porque Dios lo va a hacer, el estadio de Corregidora con la juventud de todo Querétaro para un día continuo de adoración. Y Dios le dio una visión a Bere y otra visión a Jessie, y las dos visiones van juntas. Y ellos son los jóvenes que están abajo de otros líderes. Pero están ¿dónde? Postrados en la presencia de Dios, buscando conectar con Dios. Y Dios está activando el derramar de su espíritu. Visiones que muchos dirán, ay Dios, pero a saber cómo lo vamos a hacer si ni llenamos aquí. Ya vamos a llenar Corregidora. Y ahí es donde entramos todos los demás. Ahí es donde Dios dice, esta es la visión. Ahora yo necesito que todos se sumen, que todos despertemos, que todos busquemos de Dios, para que haya ese día continuo de adoración que marque un antes y un después en Querétaro. Se ha profetizado que de Querétaro saldrá el avivamiento. Y Unidad Cristiana es parte de ese mover de Dios. No solo nosotros, no se vaya a creer la mamá de los pollitos, ¿verdad? No. Son muchas iglesias en Querétaro donde Dios ya se está manifestando, y nos vamos a unir todos para glorificar a Dios, exaltar a Dios, y que haya un rompimiento sobrenatural en Querétaro. Y después de aquí, ¿sabe para dónde nos vamos? A la Azteca, donde toda la iglesia de México se va a reunir para adorar a Dios, y que el cielo se rompa sobre México y haya una cosecha de almas como nunca antes. Pero ¿sabe qué va a suceder? Esto es lo que va a suceder. Vamos a ver profecía, van a ver ancianos soñando sueños, jóvenes viendo visiones. Y dice en el 29, y aún los hombres y las mujeres, mis siervos, yo derramaré sobre ellos mi espíritu en esos días, y yo mostraré señales y prodigios. Voy a desplegar mi poder desde el cielo a la tierra, y haré maravillas en los cielos y en la tierra. Sangre, fuego y columnas de humo. Escúcheme, la palabra dice, y déjeme buscar el versículo, porque vengo acá y Dios me satura luego de versículos. Y le voy a leer este versículo para entender este principio. Marcos 16, 17. Está hablando Jesús, y Jesús viene y nos dice, y estas señales
seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A ver, ¿qué dice? ¿Que yo sigo a las señales? ¿Eso dice el versículo? Que viene alguien y dice, hago milagros, y yo corro para que me haga un milagro. ¿Eso dice el versículo? ¿Qué dice? ¿Nos van a seguir a quiénes? A todos nosotros. Donde tú vas, ¿te sigue una señal de poder del cielo? Llegarán los días nuevamente donde caminaremos y con la sombra enfermos se sanarán. Ese tiempo está a las puertas. Ese derramar de su espíritu está a las puertas, donde veremos milagros y prodigios como nunca antes, donde literalmente veremos una pierna crecer de un hueso que ha sido amputado, y crecer la pierna para Dios manifestar su poder y su gloria, y que aquellos que no le conocen crean en Él. Pero necesitamos un corazón rendido a sus pies. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes el corazón rendido a los pies del Señor, te conformas con el milagro y te olvidas de Dios. Persigues los milagros y no persigues a Dios. Y la salvación proviene solo de Él. Hablarán nuevas lenguas. ¿Sabes cuáles fueron las lenguas que se hablaron en el aposento alto cuando fue el primer derramar del Espíritu Santo? Lenguas humanas, no angelicales. Hablaban los idiomas de todas las personas representadas ahí. Todos los países que estaban ahí representados, cada uno de los discípulos y de las personas congregadas, que eran 120, hablaban en su idioma para que entendieran el mensaje y se dieran cuenta que ellos ni tan siquiera conocían el idioma, y que era de forma sobrenatural que estaban predicándoles el mensaje de Jesús para que ellos creyeran, y muchos se convirtieron a causa de la manifestación del poder de Cristo. Esa luz está, mire, yo veo el portón, un portón gigante, y veo como esa unción de milagros, de prodigios, queriendo romper el candado que detiene el portón, como empujándolo, haciendo fuerza, diciendo, ya estoy lista para manifestarme como unción, estoy lista para derramarme sobre toda la gente, y solo estoy esperando que el pueblo atienda al llamado de Dios y se arrepienta y me busque y se ejercite en mi presencia para que vean mi gloria. Amén. Amén. Necesitamos un pueblo maduro en la fe, un pueblo maduro en el espíritu, un pueblo entendido de las cosas de Dios, para que donde quiera que tú vayas, su luz vaya brillando y vaya causando milagros y prodigios, y muchos lleguen a los pies del Señor. ¿Y sabes qué es lo que Dios me mostraba con estas dos convocatorias? La convocatoria del Estadio Corregidora y la de Azteca. Dice Cristi, la iglesia que va a atender el llamado, el pueblo mío que va a atender el llamado, es el que ya entendió que no es religión sino relación. Por lo tanto, los que se conviertan ese día no entrarán a un sistema religioso, entrarán directamente al trono del Padre a establecer una relación con el amado, y serán vivificados, y su vida cobrará vida cada día más, y no se estancarán y no se detendrán. Eso es lo que viene para México. Y Dios nos ha concedido ser una iglesia entendida de sus tiempos. Y nos está hablando a tiempo. No importa dónde te encuentres ahorita y digas, ay Dios mío, yo ya desperdicié 30 años de mi vida porque no me he metido con Dios en 30 años. No importa. Dios va a acelerar los tiempos.
de tu transformación, de tu cambio, de tu crecimiento. Vendrá una revelación que va a traer una transformación rápida a tu vida y tú mismo te vas a sorprender y vas a dar pasos agigantados en el Espíritu y vas a avanzar a pasos agigantados en el Espíritu y estarás conquistando todo lo que Dios ya conquistó para ti. Hoy que estuve en las Bahamas, había mucho tiempo de oración por los enfermos. Pero hubo algo que cautivó mi corazón. Y Tony no me dejará mentir. El pastor, el apóstol oraba y por ejemplo, oró por personas sordas. Y entonces se iba a ciertos, como 5 metros quizás de la persona, hablaba en voz baja y repetía cosas que nosotros no alcanzábamos a oír, pero que sí podía escuchar a alguien que estaba a 5 metros de distancia. Y decía, no escucha, ven. No me digas que Dios te sanó porque yo no tengo reputación. Aquí el único que tiene reputación es Cristo. Así que si Dios no te ha sanado, tú tranquila, que Dios tiene que sanarte. Pero no nos vamos a inventar una sanidad. Hasta que escuches, vamos a creer que Dios sanó. Y volví a orar y mire, como 3 veces lo hizo con esta persona. Y finalmente la persona empezó a repetir lo que él estaba diciendo. Y dice, Dios te sanó. Cuando oró por mí, ellos todavía oran y no creo que lo hacen para que la gente se caiga, porque reconocí y discerní la oración del pastor. Pero cuando oró por mí, dice Tony que vio como mi cabeza se desprendía de mi cuerpo. Y dice, pobrecita, dice que hasta se paró para ver si me llegaba a auxiliar pero fue así con fuerza, ¿verdad? Pero yo creo que es esa energía que sentía él y que no pudo medir su forma de tocar mi frente, que mi cabeza se fue para atrás, pero lo que sí le puedo decir, caí sentada, no caí en el espíritu, o sea, no me quedé dormida ni nada. Me sentó del empujón, ¿verdad? Que me dio. No estaba preparada para el empujón, entonces me halló con las piernas así y no así como me pongo cuando me empujan, ¿verdad? Entonces me botó. Y caí sentada. Pero ¿qué pasó cuando me levanté? Yo padezco de dolor en las cervicales porque hace mucho tiempo tuve un accidente de avión y desde ahí se dañaron mis cervicales. Y luego he tenido accidentes automovilísticos que han ido sumando al deterioro. Y mi dolor en el cuello es horrible. Pregúnteme si tengo dolor en el cuello. Nunca más desde ese día. Ese día llegué con intoxicación estomacal. Andaba con mi fibromialgia a 1000, ni a 300, a 1000. Luego intoxicación estomacal y todo lo sintomatología de la menopausia. O sea, yo era para que me botaran en un basurero. No funcionaba para nada. Estaba sentada adorando a Dios porque levantar el brazo sentía que me moría del dolor. Mi cuerpo no podía más. Pero estaba ahí porque yo dije, tú me has traído acá porque tienes algo que darme y yo no me voy a quedar en una habitación de hotel porque estoy enferma, no me importa, yo voy a ir donde tú me has citado. Y ahí estaba muriéndome y dice, ¿ha venido alguien con intoxicación de estómago? Amados, era la única intoxicada del estómago. Y Dios le dice a él, llama a esa persona y ora por mí cuando me caí. Entonces cuando ya me levanto me dice, ¿qué sientes? Y yo del trancazo que me pegué, ¿verdad? No estaba ni pensando en qué sentía y no sentía. Entonces, pues no siento nada, le dije yo ahorita, y me doy la vuelta y me caigo en el 20 que había ido el dolor de estómago. Mire, yo me había levantado durante todo el tiempo de adoración con música al baño no sé cuántas veces que hasta pena me daba, porque estábamos en tercera fila. Yo decía, ¿qué ejemplo estoy dando? Que levanto y me levanto y me levanto y nadie sabe a lo que voy, ¿verdad? Y tampoco podía anunciarlo, pero andaba re mal del estómago. Y entonces había pasado toda la madrugada devolviendo por arriba y por abajo. Y de repente no hay dolor, pero de repente digo, ¡oh! No me duele nada en el cuerpo. Mis dolores de fibromialgia se fueron desde ese día. Y no han regresado, ya pasaron 15 días y no han vuelto. No han vuelto. Ahora, ¿qué cautivó mi corazón?
que cuando alguien no estaba recibiendo sanidad, él lo decía desde el micrófono: este no ha sido sano, tráiganlo mañana porque Dios no lo ha sanado. Porque no estaba promoviendo su nombre, sino promoviendo al Dios de milagros. Amados, es importante que entendamos: queremos señales y milagros, no somos llamados a perseguirlos, somos llamados a que nos sigan a nosotros. Somos llamados a tener un corazón totalmente rendido a Él, para que Él empiece a habitar en medio de nosotros y las cosas empiecen a suceder. Y ahí, muchas veces sentado en tu lugar, un milagro sucederá. No porque lo pidas, sino porque Él te lo concedió. Porque Él se está moviendo, porque Él está operando. Y viene el tiempo de lo sobrenatural, donde lo sobrenatural será parte de lo que nos siga cada vez que caminemos. Pero tenemos que alinear nuestro corazón con Él para empezar a soñar esos sueños. Quiero decirte, iglesia, si tú ya estás soñando sueños, acércate a mí, a Tony, a Delia, a Miguel, a los líderes, a Carmen, Jaime, Dana, Fer, a Rosy, Joel, a Vicky, a John, a Zuli, a Ángeles, Samantha. Acércate a nosotros y cuéntanos lo que estás soñando. Si estás viendo visiones, cuéntanos las visiones que estás viendo. Si estás recibiendo palabra profética, cuéntanos lo que Dios te está diciendo. Porque esto es cuestión de cuerpo, no de uno. Es cuestión de cuerpo. La gloria es de Él, no de una persona. Y lo que Él quiere hacer es traer una cosecha sobrenatural de almas en México. Hasta el momento somos solo el 8% de personas que nos consideramos cristianas evangélicas. Yo quiero preguntarte: ¿cuántas de este 8% están realmente vivos en el Espíritu? Ese porcentaje de personas vivas en el Espíritu nos vamos a encontrar muy pronto en el Azteca, con un solo propósito: adorar a Dios. Y en este tiempo vamos a aprender a adorarlo a Él como Él se lo merece. Y en esa adoración, amados, vamos a ver milagros como nunca antes, prodigios como nunca antes, revelación como nunca antes, entendimiento como nunca antes, transformaciones como nunca antes. Tú mismo vas a decir: ¡oh! Eres la misma mujer con la que me casé. O al revés: eres el mismo hombre con el que me casé. Porque serás renovado y transformada por el poder de su Espíritu. Nuestros hijos estarán encendidos con el fuego de Dios. Los ancianos estarán llenos del Espíritu y desatarán la gloria de Dios. No habrá límites para lo que Dios hará, pero Dios está asegurando que primero nuestro corazón le pertenezca. Amén. Si gustan, nos ponemos de pie. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esas cosas maravillosas que están a las puertas de nuestra vida, que algunas ya están sucediendo, pero no en la dimensión en la que tú quieres que sucedan. Tú quieres que sucedan a nivel global, a nivel del cuerpo. Y para eso, este arrepentimiento, este llevar nuestro corazón a ti, nos va a llevar a fluir a través de tu amor. Primero en nuestro núcleo familiar, después en nuestro núcleo extendido de familia. No estaremos acusando a nadie ni señalando, ni buscaremos convencerlos de ti.
nuestras vidas y nuestro reflejo de ti, tú lo usarás para convencerlos por tu Espíritu. Luego impactaremos en nuestra propia casa espiritual. No habrá alguien en esta casa que resienta a otra persona. La unidad de tu espíritu se va a manifestar. Y luego la unidad de tu espíritu la llevaremos a nuestro lugar de trabajo, de estudio. Y después, como iglesias, como las diferentes partes del cuerpo de Cristo, nos amaremos con tu amor y nos uniremos para que tu gloria se desate como nunca antes, primero sobre Querétaro y luego sobre todo México. Esa será la evidencia del fruto. Esa será la evidencia de ejercitarnos contigo en el Espíritu, de buscar corazones que te obedecen, corazones que serán tomados en el hueco de tu mano para ser procesados, renovados, transformados y resucitados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás dispuesto junto conmigo, levantemos este canto esta tarde. Y que este canto pueda salir de nuestro corazón para alinearnos con Él y vivir como un solo cuerpo para Él.